esta es una imagen, o diagramas para ayudar a aclarar igual los elementos que deben relacionarse. Entonces hay que relacionar elementos. En este ejemplo, el candidato debería arrastrar una de las opciones del lado derecho, es decir, aquí esta o esta, tienen 4 opciones, digamos, ¿no? Porque esto es un ejemplo. Deberíamos arrastrar una de estas a una ubicación específica en el gráfico, ¿ok? También podría incluir funcionalidades adicionales, ¿bien? De arrastrar y soltar. Esta de emparejamiento avanzado. También podría incluir de arrastrar y soltar. Bien, entonces hay que tener en cuenta que podría venir de cualquiera de estas formas y obviamente les va a permitir mover, ¿no? Les va a permitir mover los elementos para realizar la correspondencia, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Si te equivocas en mover y luego vuelves a realizar la pregunta y dices, no, no era este, sí lo puedes hacer, ¿no? Puedes retractarte hasta que pues no envíes la pregunta. Así que esto es emparejamiento avanzado, un poquito más sofisticado que el otro, ¿no? O al menos ya lo mencionan aquí como tal, como una pregunta en específico. Ok, vamos a la siguiente. Preguntas basadas en gráficos. Este tipo de pregunta requiere que el candidato consulte, es esta de aquí debajo, consulte e interprete información visual, como pueden ser tablas, gráficos, diagramas e imágenes. ¿Bien? Y luego responda a preguntas basadas en la información proporcionada. Esas son preguntas basadas en gráficos. Por ejemplo, aquí en el ejemplito que puso el PMI en su esquema de julio 2026, hay como una matriz de trazabilidad de requisitos o de rastreabilidad de requisitos. Y en base a eso, pues te preguntan y te dice que selecciones, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ahí está. Entonces, este es otro tipo de pregunta basado en gráfico. Y la última que vamos a mostrar aquí, señalar y hacer clic. Esta de señalar y hacer clic, esta pregunta se presenta en forma de imagen en áreas activas, que también se llaman hotspots, y el candidato debe identificar las áreas correctas, como ven aquí a la derecha, ¿está? Haciendo clic, ¿no? Identificar, está haciendo clic dentro de los recuadros o puntos de la imagen. Esta también es interesante porque la imagen de, como pueden ver aquí, muestra un ejemplo de lo que vería el candidato y la imagen de la derecha representa las áreas donde el candidato tendría que hacer el clic para seleccionar su respuesta. Por supuesto que no son las únicas preguntas, no es que hayan desaparecido, solo que no las pusimos aquí, pero se las voy a mencionar. También tenemos la pregunta de opción múltiple, ¿no? Respuesta única. Tenemos las preguntas de opción múltiple, respuesta múltiple, en donde hay que seleccionar varias. Bien. A verla. Y tenemos también otra que es la de lista desplegable. La de lista desplegable, aquí la respuesta correcta debe seleccionarse de una lista que se despliega y el candidato tiene que elegir la respuesta de acuerdo a la pregunta, ¿ok? Entonces, tenemos otra vez, ¿no? Una evolución del formato y tipos de preguntas, muy importante a tener en cuenta. ¿Qué les podría comentar yo aquí? Que hay que practicar estas preguntas con gráficos, con matrices, con escenarios y sobre todo la primera, que es la del caso escenario, hay que practicar y hay que hacerlo con tiempo. Entonces va a requerir un esfuerzo específico y una práctica para familiarizarte y gestionar bien tu tiempo con este tipo de preguntas. Es diferente hacer preguntas solamente de enunciado, la pregunta y la selección de alternativas. Si vienen varias de estas, es un tiempo quizá puede ser mayor, ¿no? Porque viene la pregunta, el enunciado, te viene una situación y en base a eso tienes que responder. No puedes simplemente pensar en un criterio general, ¿no? Por ejemplo, si te hablan de una pregunta relacionada a las buenas prácticas para gestionar el alcance. Tú ya estás pensando en el enfoque predictivo, en la EDT, la matriz de trazabilidad. Entonces, en tu mente puede ser, no, puede ser algo de esto, ¿no? Pero si la pregunta específicamente tiene un contexto, como es en el caso escenario, preguntas basadas en gráficos, no puedes simplemente pensar como que en la teoría, la EDT, el enunciado del alcance, la línea base. No, tienes que revisar específicamente qué dice la pregunta y no salirte de eso, porque la pregunta, el caso, la información es en base a ello y en base a eso específico tienes que responder. Entonces, aquí importante una buena gestión del tiempo para y práctica, ¿no? De estas diferentes preguntas. Hay que tomarse un tiempo para ello. Muy bien, continuamos con otros cambios.